Bueno, son las 9 de la mañana con 3 minutos. Siempre es un gusto conversar con Óscar Botinelli, politólogo, presidente de la consultora Factum. Óscar, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por estar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Bueno, te hemos convocado porque, claro, estamos a un año de la gestión del profesor Samandu Orsi al frente de la presidencia de la República. Una gestión que, ¿cómo la calificás? Yo diría lo siguiente, y con esta frase me parece que de alguna manera uno resume. El gran desafío de Orsi, y yo diría el desafío de esta tarde, cuando haga el discurso, es recrear la esperanza. Recrear la esperanza. Recrear la esperanza. ¿Esto quiere decir mirar para adelante? Bueno, crear esperanza quiere decir que hay que cubrir desafectos, ¿eh? Claro. Que hay que cubrir algunas desilusiones. Y eso es creando esperanza, que no solamente es un eslogan, ¿no? Es decir, ¿qué cosas va a haber que remueva la gestión? O sea, pero perdóname, parto de la base entonces que hay un Samandu Orsi, un presidente que desilusionó. Bueno, sí, vamos por orden. Yo hice un punteo de 10 puntos y titulares, porque de cada uno da para un programa. Primero, ha tenido que ha logrado aprobar todo lo que se propuso. Otra cosa es qué se propuso. Pero todo lo que se propuso lo ha logrado aprobar. Las leyes presupuestales, bueno, no solo del gobierno de él ni del Frente, hay de varios partidos, pero la ley de eutanasia, el aumento del salario mínimo real, es decir, hay un conjunto de cosas que todo lo que él se propuso no ha tenido obstáculos, sobre todo estoy hablando de, bueno, obviamente lo que el Poder Ejecutivo decide, lo decide, pero en un parlamento que no tiene mayoría parlamentaria, no tuvo obstáculos. Este es un primer dato, por lo tanto, en ese sentido, le ha ido bien en lo que él ha querido, el rumbo, la intensidad y las medidas que ha querido. En lo que sí hay una fuerte diferencia entre lo que se propuso hace un año y un día, cuando asumió, y lo que se ha visto en las propuestas. Hace un año marcó como eje, como una insignia, la pobreza infantil. Es verdad. Dijo que era una de las causas que no admite la menor demora, frase Artií. Sí. Y sí, el gobierno exhibe medidas concretas, el bono escolar, otras medidas para niños pobres, pero lo que no se vio es el anuncio de un plan de largo plazo de erradicar estructuralmente la pobreza. Sobre todo un Frente Amplio que viene de haber gobernado 10 años creyendo que había eliminado la pobreza porque la medía por el ingreso de la gente. Cuando el ingreso baja, la gente se ve viviendo igual que estaba antes, quizás un poquito mejor, pero consumiendo más y siguiendo viendo el asentamiento no se elimina la pobreza. La pobreza es un tema cualitativo, no solo cuantitativo, no es cuántos pesos se gana, sino cómo se vive. Creo que sí, hay un tema muy importante que fue marcado por el equipo económico, dijo objetivo cumplido, y aparece como uno de los temas centrales del gobierno, lograr metas macroeconómicas. Lo que tiene que ver, bueno, el país en deuda no más allá de lo que pensábamos, el déficit fiscal lo controlamos, el valor de la moneda, hemos logrado fortalecer el peso, con lo cual es más débil el dólar, con eso se controla la inflación. Por lo tanto, el gobierno a sí mismo se planteó como un objetivo importantísimo las metas macroeconómicas. La casa está en orden, dijo Don el otro día, en materia económica. Sí, dijo que la casa está en orden y eso aparece como uno de los grandes anuncios del gobierno. No es lo que se ve, que era lo que se esperaba un año atrás, que el tema central fuera lo macroeconómico. Cuarto, se ve en las noticias, hay que ver si tiene que ver con el verano, con qué, que el tema de mayor difusión, no sabemos si es nave insignia, es la obra de transformación del transporte metropolitano. Bueno, hay que ver cuánto resuelve, cuál es la inversión y cuánto le importa a la gente. Pero están apareciendo como dos grandes temas de este primer año esto, el transporte metropolitano y los logros macroeconómicos. El tema es que en la opinión pública, justamente hoy, ahora esta mañana estamos terminando en Factum de procesar los datos del mes de febrero. Probablemente no haya cambios importantes, digo, numerito más, numerito menos, lo que importa es lo cualitativo. A diciembre nos daba una leve prevalencia de la desaprobación sobre la aprobación. Con una masa de gente que ni
pero la desaprobación en torno al 40%, la aprobación un poquito más abajo. Lo otro, y esto nos parece que es mucho más importante que este número, que muy cerca de la mitad de sus propios votantes consideran que la gestión está por debajo de las expectativas. Es decir, esperaban más. De sus propios votantes, Sí. cerca de la mitad esperaba más. De los votantes del Frente estoy hablando. ¿Qué tipo de votante es Frente Amplio? Bueno, cuantitativamente uno diría todo, pero realmente donde uno observa la mayor, que se exhibe la mayor desilusión es el Frente Amplista de toda la vida, llamémoslo así. Gente de repente influyente en la formación de opinión pública. Un séptimo punto que marcamos, que el discurso del gobierno se ha caracterizado por no generar esperanza. Permanentemente en el año es no se puede, hay restricciones fiscales, que luego trata de echar la culpa al gobierno anterior. El problema es que el mensaje que recibe la gente no es a mí no me importa quién tiene la culpa, me están diciendo que no se pueden hacer cosas. Un octavo es que ha logrado resultados esperados en un montón de cosas. Yo decía, los presupuestos, el salario mínimo, el aumento de tierras que ha comprado Colonización, uno de los cuales la estancia María Dolores, la rescisión del proyecto Neptuno, la construcción de un proyecto de construir una represa, o un proyecto ahí en Casupá, y la baja de la inflación, y tiene la contrapartida que esto ha significado que la caída del valor del dólar afecta a sectores que exportan, que producen para el exterior. Óscar, ¿y cuánto de esto hay que le importa realmente a la gente? Porque, bueno, por ejemplo, bueno, no, la situación de empleo, la situación lo de la del seguridad. lo del dólar, el tema que tiene es lo siguiente. Para el que tiene que producir agroindustria, servicios, que vende al exterior, le complica la vida, porque los costos en Uruguay suben y el precio del dólar baja, por lo tanto, tiene unos costos en dólares cada vez más elevados, pero el precio no lo fija uno. Uno dice, mire, yo le voy a aumentar lo que voy a vender a Europa. Y dice, no, mire que compramos en otro lado. Pero por otro lado genera lo que se llama el efecto riqueza. ¿Qué quiere decir? Que es muy barato en relación a lo que se gana tener cosas que la gente valora mucho, que cambia el celular o tiene un celular mejor, un televisor, los viajes, ya sea desde ir a Buenos Aires o ir a Tailandia. El otro día estaba viendo una oferta de una empresa de una línea aérea, el viaje de ida y de vuelta a Nueva York, una oferta, es menos que el salario mínimo, ¿no? Está bien, pero entonces da la sensación de que se puede consumir mucho. Entonces son los dos efectos, lo que afecta a la producción, el empleo, y lo que tiene la gente. Ahora, si me permitís, para marcar dos puntos que me parecen importantes, que un tema que genera la mayor disconformidad entre los frente amplistas, estos frente amplistas de ley, del CERNO, como se dice, es la política exterior. ¿Ah, sí? El posicionamiento de Uruguay en el mundo. Cómo se posicionó para los frente amplistas el tema Palestina, el tema Venezuela o Caribe más bien, porque en Uruguay se ha debatido como si todo lo que ocurrió tuviera que ver con Venezuela. Y es un tema en relación sobre cómo juega Estados Unidos su dominio, su control del Caribe. Que es un tema mucho más estratégico que hablar qué pasaba o qué no pasaba en Venezuela. Es un tema totalmente lateral y menor. ¿Pero al Frente Amplista no le importa lo ideológico en ese sentido? Bueno, claro, ahí hay un tema, sobre todo el tema del papel de Estados Unidos, el papel del dominio del mundo por las grandes potencias, el tema de intervención en otros estados, ahí es lo que juega. Por algo el Frente Amplio en su último festejo de cumpleaños, digamos, tituló ese encuentro, dentro de algunas otras aseveraciones, antiimperialismo. Sí, el problema que tiene el Frente Amplio en este tema es que tiene dos visiones que se pueden hacer. Una, la que dice, hay una actitud esquizoide, el gobierno hace una cosa y el partido, el Frente Amplio, el partido, cuyos grupos políticos están en ese gobierno, proclaman cosas totalmente diferentes.
O hay quien dice, no es esquizoide, es un doble juego. El gobierno hace algo que cree que le sirve hacia el exterior, pero de alguna manera el Frente Amplio hace un discurso que calma las fieras, para decirlo de alguna manera. Bueno, el tema es que lo que estamos viendo, incluso con el tema este de Irán y todo lo que rodea, que se empieza a dar también, esto no es ningún estudio, o sea, lo que uno habla con alguna gente, el mismo clima que se dio con los otros temas. Y lo último, que nos parece muy importante, tiene que ver con lo que empecé. Quedan 4 años clave, pero los 4 años pasan rápido, eso lo saben todos los gobernantes, que cuando de repente dicen, uy, me queda un año y todavía lo que yo quería haber hecho y no pude hacer. Y bueno... Y el último es electoral, además, que casi que ni se cuenta. No, pero puede ser, el tema es un tema de planificación, puede ser el año de la cosecha, ¿no? El año electoral no se pueden empezar cosas importantes, salvo que sea algo extraordinario que vino de golpe, ¿no? Acaban de anunciar que viene acá una cosa gigantesca, pero es el año que se pueden recoger los frutos si los frutos fueron sembrados, ¿no? Exacto. Ahora, Oscar, yo te quiero preguntar lo siguiente. Vos decís, hay mayor desaprobación que aprobación y decís que hay un descontento en el cerno del votante Frente Amplista. Ahora, más allá de esto que estás explicando de los motivos, puede haber, porque en el rum político está de aquello de que hay una disputa feroz en la interna del gobierno. Eso se dice por un lado. Se dice que el estilo del presidente de la República no termina de convencer, ese estilo, si bien que busca los acuerdos, es como demasiado cansino, demasiado lento, como que está en stand-by. ¿Eso de alguna manera, uno u otro factor, crees que está influyendo en la performance del profesor Orsi? Primero dentro del Frente Amplio, en lo que se traduce en gobierno, dejemos de lado lo que son proclamas, manifiestos y discursos. En lo que se traduce en gobierno, no hay diferencias. Por ejemplo, esto no se puede porque hay restricciones fiscales. Lo hemos visto en ministros de todos los grupos del Frente. No es, no, porque hay unos que no se ve una disputa como se dio al comenzar el primer gobierno Vázquez, entre la línea Gargano y la línea Astori que discutía en el Consejo de Ministros. Eso no se da. Okay. Lo otro, el estilo del presidente, puede ser este, puede ser otro, pero es más bien el conjunto de la política. Lo que ocurre es que esto es en un contexto en que lo que está mal para la gente es el sistema político. Porque así como hay una disconformidad, un desencanto de los votantes del oficialismo con el oficialismo, es mucho mayor el desencanto que tienen con la oposición los votantes de la oposición. A ver, ¿cómo es eso? Y bueno, cuando se pregunta, las distintas preguntas que se hacen, se encuentra que la mayoría de los que votaron la coalición republicana consideran que la coalición republicana no está actuando bien, ¿no? No tiene una estrategia de oposición. Bueno, no es un estudio a fondo, pero más bien que no está actuando bien, ¿no? Lo que dice la oposición es que este gobierno se ha dedicado a destruir. Bueno, de hecho, ayer el expresidente publicaba todo un documento de más de 25 páginas donde establece que este gobierno... Sí, lo vi. Lo viste. ¿Qué te parece eso? No, lo que me parece es que están hablando para los ya convencidos. Ajá. Y ese es el problema que tiene todo el sistema político. De un lado y del otro hablan para los núcleos, que es un problema difícil, porque mire que el dirigente político le cuesta salir, hasta por razones de tiempo, de los espacios de lo que piensan como él. Y de repente salen por ahí y no se dan cuenta que mucha gente educada en una feria, en un barrio, no le va a decir cosas groseras. Y el que dice grosero a veces se le va la mano. Entonces, esa interacción a veces le falta. Pero no estoy hablando de hoy, eso es normal y en el mundo, que es difícil salir. Y entonces lo que son los núcleos duros terminan entendiéndose como que eso es lo que piensa la gente, ¿no? Por ejemplo, la gente está en favor del entendimiento y la moderación, pero ¿qué es lo que genera titulares? Que uno insultó al otro en el Parlamento. Marcar perfiles. Y a su vez que los que lo rodean dicen, ¡qué bien! ¿Cómo le tapaste la boca? Eso es lo que... Bueno, también es verdad que muchos juegan al juego interno. Esto a mí me posiciona y mi adversario no es el del otro lado, el que yo tengo al lado. Y cuanto más al lado tengo, más adversario todavía. El del otro grupo de mi partido es menos adversario que el de mi misma lista. Entonces, bueno, a mí me importa que dicen eso. Pero eso lleva a que estamos en una situación... A nosotros nos da las cifras
cuando terminemos el estudio la veremos. Pero está dando que la quinta parte de los uruguayos están entre dos cosas que podemos llamar la antipolítica y la apoliticidad. ¿A qué nos referimos? ¿Están enojados con la política o están desilusionados diciendo no me importa la política? quinta parte, eso es peligroso. Bueno, en general se ha dado cuando se dio en el periodo prepandemia, cuando gana la coalición que en ese momento recién se formaba, tuvo canalizaciones. Ahí aparece Manini con el 11%, aparece Sartori, aparece Talvi, que más allá del voto colorado hay algo que capta Talvi. Hubo un periodo que no llega con fuerza a la elección, pero durante el periodo de Novik, es decir, el Partido Ecologista Radical... Bueno, Salle logra 2 diputados. No, estoy hablando del 15 al 19, ¿no? Que hubo unas canalizaciones. Claro. Bueno, ahora, Salle, que aparece en esa línea, digamos, de lo rupturista o disruptivo, que había... Lo que le pasa a Salle es que la elección del 19 quedó a poquito de entrar a la Cámara de Diputados. Y ahora entró a poquito de quedar entrando al Senado y con 3 diputados. Obtuvo 2, pero casi... Y bueno, hay que ver cómo se canaliza esto, pero no es algo cómodo el que en un país, sobre todo una democracia estable, de partidos de larga vida, dirigencias de larga vida, se reitere cada periodo, o por lo menos cada periodo y medio, un desencanto con todo el sistema político. Por eso pone en riesgo las bases mismas de la credibilidad en la democracia. Lo que uno se pregunta es, este análisis que hace usted, este descreimiento del sistema o de la política como fuerza transformadora de la realidad de las personas, no es nuevo en Uruguay, se ve hace un tiempo, usted decía el periodo pasado, ha pasado también en el mundo, hemos visto ejemplos muy cercanos. Este análisis que hace usted, imagino que los equipos de trabajo de los partidos lo tendrán, uno se pregunta por qué entonces los temas de discusión están tan alejados de la gente. En la agenda pública de lo que ha sido este año, Cardama, por ejemplo, ha sido un tema trascendental. La discusión por María Dolores también. Y la política no logra transmitirle a la gente por qué esos temas son importantes para ellos. Bueno, también es un tema de los medios, ¿no? Lo que la gente vio de María Dolores es que alguien hacía tuites insultando a un senador y otro senador atacaba la vida o conducta personal del otro. Es todo... Cuando María Dolores fue de las discusiones, para mí, más importantes de este periodo, y una discusión que en realidad dura 30 minutos, en que no hay posibilidad de acuerdo. Son dos visiones distintas, ambas muy sentidas y honestas, de cuál es el rol que tiene la Tierra. Claro, pero ya no se discute la ideología. O sea, no está esta discusión. No, porque además se traza caricaturas del otro y se le atribuyen intenciones o ideas que no tiene. Claro, pero entonces además... la pregunta es, ¿por qué el sistema, sabiendo esto que usted, este análisis que usted hace, viéndolo, ¿por qué sigue tan desconectado y con la incapacidad de lograr que los temas importantes o que las discusiones que pueden ser un poco más profundas bajen a la gente? Bueno, yo creo que es un tema muy largo, no es fácil llegar a conclusiones. ¿Por qué es eso? ¿Por qué han terminado varias interpelaciones y sesiones que han tenido que suspenderse por insultos entre los legisladores? La peor imagen que se le puede dar a un país es eso. Y sin embargo se reitera, es decir, una vez que ocurre una vez uno dice qué barbaridad, cómo se nos fue de mambo, pero cuando al poquito tiempo vuelve y aparece una tercera vez, uno dice acá algo está fallando. Es decir, las discusiones ideológicas terminan siendo insultos donde uno le dice al otro te quedaste en el pasado. Parece que en el país, en Uruguay, todos están en el pasado, para una idea de un lado y del otro. Y no discutir, por ejemplo, insisto, lo de la estancia María Dolores. Son dos posiciones legítimas quienes creen que la tierra es un bien de mercado y lo que importa es que las fuerzas de mercado actúen y tengan rentabilidad, y los que consideran que es un bien social, un bien del país, y que lo que importa es que hace desde el punto de vista productivo para el país en su conjunto o para determinados sectores. Bien. De eso no se discutió casi nada, hubo apenas intervenciones del ministro de Ganadería y creo que del lado de la oposición el planteo en términos verdaderamente ideológicos en el Parlamento no hubo sí en la prensa de algunos columnistas que lo plantearon ese tema, ¿no? Oscar, tenemos que cerrar en 30 segundos. ¿Qué esperás del discurso del presidente de la República hoy en la Asamblea? Bueno, yo creo que a él le sirve, más que hacer un catálogo de obras,
recrear esperanza. Es decir, qué grandes cosas va a ser los 4 años de futuros, cuál va a ser su nave insignia, cuáles son los objetivos principales que dice esto van a ser los logros de este gobierno y que conectar con la gente a través de generar recrear una esperanza que hubo hace un año. Bien. Oscar, ya sabes, es un placer conversar contigo. Bueno, cómo no. Muchas gracias.